Hola para todos y para todas, yo soy Javier Calderón, de nacionalidad colombiana, soy integrante de una organización que se llama Colombianos y Colombianas por la Paz, soy un defensor de derechos humanos en mi país, de profesión sociólogo, que ha trabajado durante muchos años en la protección, en el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos, y lucha por la paz en Colombia, que es fundamental. Lo primero que debo decir es que en Colombia hay un terrorismo de Estado que se ha instalado como práctica social, como práctica permanente en el país, y voy a explicar por qué hago esta afirmación. En nuestro país hay un conflicto social y armado desde hace 65 años, que se ha configurado como una disputa entre los sectores dominantes, de las clases dominantes colombianas, en contra de los trabajadores, de los campesinos, básicamente. Es un conflicto que empezó siendo la lucha entre dos partidos políticos tradicionales en Colombia, entre los conservadores y liberales, que luego fue mutando hacia la confrontación y la politización de las Fuerzas Armadas conservadoras en contra de la ciudadanía que era afín a los ideales liberales, y que eso generó entre 1948 y 1958 al menos la muerte de 300.000 personas en Colombia, situación que hizo escalar ese conflicto, lo dinamizó, lo potenció hasta el día de hoy. Ha sido una confrontación organizada. Los campesinos, los sectores populares se organizaron y construyeron formas de resistencia que fueron desarrollando y mutando hacia la conformación de grupos insurgentes, grupos guerrilleros, que han desafiado al Estado colombiano y que han luchado, digamos, durante estos 65 años por el control del Estado. Esa es una situación que, en nuestra opinión, fue producto en la que participó el surgimiento del conflicto colombiano, fue básicamente promovido desde el Estado, desde las instituciones como el Ejército, la misma Presidencia de la República, y que tienen hoy, digamos, ya, como he dicho, 65 años en los cuales han habido ya numerosas cientos de miles de muertes, de desapariciones, de encarcelamientos, de exilios. Es una confrontación que todos nos podemos imaginar compleja, sobre todo por el largo periodo en que se ha desarrollado, que yo quiero explicar, al menos dar unas cifras y explicar algunas de las formas en que este conflicto se ha dado, específicamente en la forma de terrorismo de Estado. La lucha principal, o sea, las razones principales del conflicto son la tenencia de la tierra. O sea, hay una lucha por la tenencia de la tierra. El segundo elemento es una lucha por la democratización del país, por el modelo económico, por las formas de corrupción sobre los presupuestos estatales del país, y en general por la exclusión política. Respecto al tema de la tierra, el conflicto tomó unas dimensiones brutales. Los latifundistas han tenido a su servicio el Ejército y la Policía Nacional, son dos instituciones que han apoyado
a estos latifundistas, pero además estos latifundistas han construido ejércitos privados que le llamamos paramilitares, que actúan, y está demostrado que han actuado en conjunto con las fuerzas militares. Estos paramilitares, junto con las acciones militares y los latifundistas, expulsaron de sus tierras entre los años 80 y la actualidad a 8 millones de personas. 8 millones de personas que dejaron atrás sus tierras, sus viviendas, su entorno, su territorio, su cultura, sus costumbres, y llegaron a las ciudades a engrosar las filas de los cinturones de miseria, ampliaron, digamos, el margen de pobreza que hay en nuestro país, que es de más del 30% de la población. Por lo tanto, bueno, esta es una situación ya de por sí dramática. Somos el segundo país en el mundo que tiene más desplazados de sus tierras, desplazados internos. Esos 8 millones de campesinos eran dueños de más de 9 o 10 millones de hectáreas de tierra que en este momento se encuentran en poder de estos señores latifundistas y de grupos paramilitares que aún persisten en el país. Este sería como la primer muestra, ¿no?, de impunidad y de terrorismo en Colombia. 8 millones de personas desplazadas de sus tierras y la tenencia de sus bienes y de sus posesiones por parte de estos latifundistas. La forma en que estos señores de la tierra se han apoderado es completamente ilegal e ilegítima. Sin embargo, no existe, el Estado no ha creado formas jurídicas para recuperar esas tierras. Los campesinos no tienen cómo retornar, y en las situaciones en que se les ha dicho que pueden retornar, terminan siendo asesinados. Por resoluciones de Naciones Unidas, por resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le ha obligado al Estado colombiano a que estas familias retornen a sus hogares, algunas familias que han interpuesto demandas, pero y el Estado los lleva a sus territorios. Tiene una ley, entre comillas, que se llama restitución de tierras, que emitió en el 2011. En lo que va corrido de estos 2 años, 48 líderes de esta restitución de tierras, 48 campesinos, líderes de la restitución de tierras arrebatadas por el latifundio y el paramilitarismo, han sido asesinados. Han sido asesinados, dice el Estado, por ejércitos privados que le llama anti-restitución de tierras. Algo que nosotros creemos soslaya la responsabilidad que tiene el Estado para defender incluso sus mismos principios de propiedad privada, de propiedad de la tierra y de defensa de los derechos de la ciudadanía. O sea, además de ser víctimas del desplazamiento forzado, los campesinos y las campesinas son víctimas luego de asesinatos y persecuciones cuando intentan luchar por el retorno a esas tierras arrebatadas. El segundo, digamos, gran bloque por el cual yo planteo que se plantea que el terrorismo está en Colombia es por la violencia política contra la oposición. En Colombia hasta 1978 era prohibido que terceros partidos participaran en las elecciones. Solamente podían participar o liberales o conservadores. Eso se llamó el régimen de Frente Nacional, que fue un régimen de exclusión política que solo pudo modificarse hasta 1986. En 1986 se modifica para dar paso a un tercer partido que se llamó Unión Patriótica, que fue parte de los acuerdos, surgió de los acuerdos, de un acuerdo de paz que se suscribió entre el gobierno nacional
y hubo una insurgencia, la insurgencia de las FARC, un grupo guerrillero, un partido político compuesto por civiles, por miembros de varios partidos y de organizaciones sociales que pretendían trabajar por la paz. Ese partido político en el 86 participó en las elecciones, tuvo un candidato presidencial, fue la tercera fuerza política más votada en el país, fue el primer tercer partido que participó en las elecciones, obtuvo el 15% en el Senado y la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República, tuvo más de 350 concejales, diputados de provincias, alcaldes. Este partido político fue exterminado entre 1986 y 1994. En 1994 ya habían sido asesinados el 90% de estos concejales, alcaldes, congresistas que habían sido elegidos en 1986. Fueron asesinados 3 candidatos presidenciales de la Unión Patriótica. En total fueron 5.000 militantes, dirigentes de la Unión Patriótica asesinados y asesinadas. Fueron víctimas de desapariciones forzadas, torturas y sicariato. En este momento, los familiares de estas 5.000 víctimas de crímenes de Estado interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por genocidio político. Desde hace más o menos 11, 12 años está interpuesta esa demanda. La Corte Interamericana no ha condenado al Estado colombiano, aunque tiene todas las pruebas, digamos, todo el material probatorio suficiente para condenarla, porque en la legislación internacional y en la legislación de nuestros países no existe la figura de genocidio político, existe la figura de genocidio étnico, de genocidio religioso, pero no existe la figura de genocidio político. Sin embargo, los juristas colombianos y latinoamericanos que están apoyando la demanda por genocidio político de la Unión Patriótica han argumentado que las mismas razones por las cuales se genera un genocidio contra un grupo étnico o un grupo religioso son las que han llevado en Colombia a cometer un genocidio político contra un grupo político por la focalización de la violencia por las ideas y por el grupo poblacional que hacía parte la Unión Patriótica, básicamente campesinos, trabajadores y personas del común, por las responsabilidades ya demostradas en casos individuales por parte de miembros de la fuerza pública. Por ejemplo, el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato de Luz.